El Gran Premio de Canadá que se va a llevar a cabo en el circuito de Gilles Villeneuve se va a convertir en el octavo round de esta temporada 2023 de la Fórmula 1. Sería el noveno, pero recordemos que el Gran Premio de Emilia-Romagna, el primero de Italia de dos que tiene, falta el de Monza, se vio cancelado por causas de lluvia, por causas de desastres naturales. Entonces, ¿qué nos depara? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que contemplar para este fin de semana que va a ser precisamente este increíble Gran Premio del que venimos hablando? Primero que nada, tenemos que enterarnos de los horarios y dónde vamos a poder transmitir, dónde vamos a poder ver este grandioso fin de semana. En México, la primera práctica libre va a ser a las 11 de la mañana y podemos verla a través de Fox Sports y en todas las partes del mundo puedes ver todo el fin de semana de Fórmula 1 a través de la aplicación de F1 TV Pro, que pues te la recomiendo bastante. Entonces, primera práctica libre en México en Fox Sports, 11:30 de la mañana. En Costa Rica y Belice la puedes ver en Star Plus o en ESPN también a las 11:30 de la mañana. Lo que es Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, puedes ver la primera práctica libre en Star Plus o ESPN a las 12:30 del día, ya es del día, mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay y Chile a la 1:30, también en Star Plus y también en ESPN, y en Argentina y en Uruguay a las 2:30 de la tarde a través de Star Plus o también puede ser en ESPN. Bueno, ya vimos las plataformas, entonces vámonos ya con puros horarios. México, Costa Rica y Belice, segunda práctica libre a las 15 horas, o sea a las 3 de la tarde. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador a las 16 horas, o sea a las 4 se recorre. A las 5 de la tarde es el turno de Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay y Chile, mientras que a las 6 de la tarde en Argentina y Uruguay, 18 horas. Para la tercera práctica libre, 10 de la mañana para México, 10:30 de la mañana para México, Costa Rica y Belice, 11:30 para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador. Bueno, creo que ya queda claro, entonces vámonos un poquito más. Y los demás países 12:30 y 13:30, o sea 1:30 para Argentina y Uruguay. Y la clasificación ya va a ser a las 12, a las 2 de la tarde en México, a las 14 horas, en los siguientes horarios, a las 15, o sea, a las 3 horas, a las 16, o sea, a las 4 en los demás países, y a las 17, o sea, a las 5 en Argentina y Uruguay, mientras que la carrera va a ser 12, 1, 2 y 3 de la tarde. Por ahí pues ya nos vamos acomodando, pero bueno, ya que tenemos los horarios, ya que tenemos esta situación, pues Checo Pérez viene cargado, viene dotado de energía. El piloto mexicano viene pues ahora sí concentrado con las palabras que dijo Helmut Marko, con lo que Christian Horner también estuvo platicando con él, con lo que todo el equipo estuvo trabajando en esta estrategia. Y hoy es tiempo de unirnos, hoy es tiempo de que todos los mexicanos, no importa, o sea, todos los latinoamericanos, no importa si te cae bien mal, si te cae bien Checo, si te cae mal, esto pues es lo de menos, ya que es el piloto mexicano que nos representa en la Fórmula 1. Aquí es donde quiero extender la invitación para que todo el mundo apoye al piloto mexicano. Por favor, déjame en los comentarios qué tanto apoyas a Checo Pérez. Y pues ya sea lo que pienses, hay gente que tiene opiniones muy divididas, pero pues a final de cuentas pues hay que apoyar, ¿no? Entonces llevamos ya Checo Pérez 2 carreras sin conocer el podio, y pues Max Verstappen las ha ganado, lo que ha hecho una ventaja ya bastante grande, que es de 53 puntos. Pero pues a final de cuentas Checo Pérez mantiene la ilusión, Checo Pérez mantiene esta perseverancia y estas ganas de trabajar para poder volver a la contienda por el campeonato mundial de pilotos. Ahora, tienen que suceder muchas cosas para que Checo Pérez llegue a ser el campeón mundial, y esto pues Max Verstappen tiene que tener DNF en 3 carreras prácticamente, algo que veo bastante complicado, porque sí, en algunos momentos la manera de conducir de Max Verstappen nos deja como entrever que se pone mucho en riesgo, pero es algo con lo que el neerlandés puede dominar eso. Y bueno, aquí es donde el piloto mexicano tiene mucha confianza en sí mismo para poder entender y poder decir estos comentarios. Dice Checo: me he adaptado mucho mejor al coche este año, entendí las debilidades que tuvimos el año pasado, por lo que al llegar al fin de semana de carrera estamos a un nivel mucho más alto en términos de preparación y comprensión. Ese es uno de los principales aspectos de esta temporada. Y para cerrar, también Checo Pérez comentó que ser compañero de equipo con Max es probablemente lo más difícil que puedes tener, porque es un piloto que no comete muchos errores, pero él cree que es posible
que lo pueda vencer. Y yo tampoco tengo ninguna duda. Pero sí, Max Verstappen es un piloto perfecto, excelente en todo. Es el que menos tiempo pierde en las curvas. Es un piloto que sabe arriesgar. Como ya comenté, es un piloto que es muy completo, Max Verstappen. Entonces, está bien que esté diciendo esto Checo, pero debe de enfocarse con lo que el doctor Marco ya le comentó. Checo, enfócate en tu carrera, enfócate en tu trabajo. No te estés enfocando en otro tipo de situaciones que a final de cuentas te hacen tener otro tipo de pensamientos y pues te puede llevar a cometer errores a lo largo de la carrera. Ahora, mis queridos amigos, vámonos a un tema muy importante, pero te lo quiero nada más dejar así. Te lo quiero medio platicar y quiero en una ocasión ya hacer más comentarios al respecto después de que haya más investigación, porque resulta que el piloto británico Lewis Hamilton sostiene una relación sentimental con Shakira, pero no solamente esto, se le rumora que también se le vio con otra mujer de origen brasileño. Entonces, aquí no sabemos bien cómo está la situación y se me hace muy increíble que a Hamilton nunca le hemos conocido una novia y de repente ya tiene dos, mis queridos amigos. Y bueno, esto es todo lo que te quería comentar el día de hoy. Pues vamos a prepararnos para este Gran Premio de Canadá. Si te gustó este video, por favor apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos. Puedes ir a seguirme en Instagram y también quiero reiterar, vamos a apoyar amigos latinoamericanos, mexicanos, de Estados Unidos, donde estén. Vamos a apoyar la carrera del Tapatío. Vamos a mandarle mucha buena vibra para que tenga un excelente fin de semana, pueda regalarnos un podio y, ¿por qué no?, hasta la victoria. Te quiero recordar que en estos días voy a estar lanzando un nuevo proyecto. De hecho, ya está en los canales, ya está la página de Instagram, ya está la página de Facebook, ya está todo acerca de este podcast que se va a iniciar, que se va a llamar La Taquería. Entonces te dejo las redes sociales en la descripción y pues te recuerdo que también esto ya lo puedes escuchar en Spotify si es de tu preferencia. Mis queridos amigos, por parte de todo el equipo, yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en un próximo video. Adiós.